Muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Joaquín Vega y hoy no me toca hablaros ni pretendo hablaros de metodologías para trabajar un gráfico, no pretendo hablaros de sistemas para entrar a mercado, ni sistemas de análisis, no pretendo hablaros de ningún tipo de método o sistema a la hora de empezar a trabajar cualquier tipo de gráfico. Por supuesto que cuando queremos trabajar en este mundo del trading necesitamos una metodología para entrar a mercado, de esto no hay duda. Hay muchas formas distintas de poder decidir dónde comprar o vender en cualquier activo, pero todas ellas van a tener tres puntos en común una vez que ya estamos en mercado. Tres puntos en común que tenemos que dominar a la perfección y poner en práctica en cada una de nuestras operaciones si queremos llegar a ser rentables. Todos estos porcentajes que existen siempre y que se hablan de toda esta gente que no consigue ganar dinero en los mercados, que fracasa, es porque estos tres puntos, independientemente, por supuesto, de la metodología de análisis y de entrada a mercado, es porque estos tres puntos no los tienen claros. Yo voy a daros mi opinión de cuáles son estos puntos que considero vitales, esenciales e imprescindibles si queremos llegar a ser rentables. Yo tengo aquí tres puntos que son el precio del dolor, la gestión de protección y la gestión en beneficio. ¿Qué es el precio del dolor? Esto quiere decir que tenemos que tener un apalancamiento adecuado a nuestra capacidad de dolor y nunca al tamaño de la cuenta. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, se nos dice que nosotros cada vez que entramos a mercado tenemos que ser consecuentes y no arriesgar más, bueno, es lo que se suele decir, ¿no? Un 1 o un 2% de nuestro capital en cada una de nuestras operaciones. Habrá gente que pueda tener, bueno, pues sus 1.000 euros en su cuenta, un 1%, por ejemplo, podrían ser 10 euros de riesgo. Habrá gente que pueda tener 5.000, aquí estaríamos hablando de que tendríamos pues unos 50 euros de riesgo, me parece muy bien. Incluso podríamos seguir así las cantidades que quisierais, bueno, pues incluso hasta 200 euros, por ejemplo, ¿no? Me voy a quedar aquí. La pregunta es, ¿qué importa que un operador tenga la posibilidad de tener 20.000 euros en su cuenta, como hay gente que me dice, es que estoy ahorrando, quiero tener tanto dinero, por ejemplo 5.000 o 15.000 o 20.000, pues porque tienen la posibilidad, ¿no? Tienen ese dinero, la disponibilidad de tener ese dinero y quieren empezar a trabajar pensando que cuanto más dinero tengan en su cuenta, más van a ganar. La teoría dice que sí, pero tenemos que ver y decidir cuál es nuestro precio de dolor. Es decir, ¿de qué me sirve a mí tener 20.000 euros en mi cuenta si cada vez que yo pierdo 50 euros estoy sufriendo? Mi cuenta de 20.000, por ejemplo, me permitiría, dentro de unas normas, digamos, de riesgo correctas, bueno, pues arriesgar en cada operación 200 euros. Pero si con 50 euros que pierdo estoy sufriendo, estoy padeciendo y estoy completamente tenso operando, es imposible que yo pueda manejar un 1% de 20.000 euros con pérdidas de 200. Esto es una presión que no tenemos que tener. Por tanto, cada uno de nosotros, independientemente del tamaño de la cuenta, tenemos un precio del dolor y jamás debemos hacer una operación que supere ese precio de dolor. Si yo no puedo aguantar más de 50 euros, yo no puedo hacer operaciones con pérdidas de 200, porque me voy a machacar psicológicamente. Por tanto, cada uno de nosotros, independientemente del tamaño de cuenta que tengamos, necesitamos saber cuál es ese precio, en donde ya no somos capaces de razonar bien, de controlarnos bien, es decir, estamos sufriendo con esa pérdida. Y un operador no puede sufrir con una pérdida. Y si yo solo admito pérdidas de 10 euros, como si tengo 1.000.000 de euros, yo no puedo trabajar más que con este tipo de apalancamiento.
independientemente de estos números teóricos que a todos se nos enseña. Nuestro precio del dolor será distinto de cada uno de nosotros, será distinto. Por eso habrá gente que con cuentas y con márgenes de riesgo de 10 euros por operación de pérdida tenga unos resultados muy buenos, pero si a esta gente les metes grandes cantidades, se van a ir a pique, porque no son capaces de sostener estas pérdidas teóricas que una buena gestión podría permitir. Por tanto, precio del dolor hay que saber cuál es y nunca pasarnos de esos niveles de pérdida que a nosotros mismos nos podemos permitir. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo, importantísimo. Vamos a pasar, bueno, a lo que yo llamo la gestión de protección. Vamos a ver, yo defino una buena gestión basada en dos partes fundamentales: una buena gestión de protección y una buena gestión en beneficio. Voy a ir paso a paso describiendo un poquito los conceptos que creo convenientes de cada una de ellas. Por supuesto, una gestión de protección tiene que estar definida antes de empezar. Es decir, ¿qué es lo que se suele hacer? Bueno, pues entramos a mercado, ponemos un stop, ponemos un profit y bueno, pensamos que una gestión ya está hecha. Y desde luego no está hecha. Tenemos que definir una gestión de protección. ¿Qué quiere decir una gestión de protección? Si el precio no va en la dirección que nosotros queremos, tendremos que tener algo que nos proteja. Nos tenemos que proteger de una posible pérdida. Para tener una buena gestión de protección es imprescindible tener un seguimiento de esa operación y una observación de mercado. Es decir, cuando yo entro a mercado, yo tengo que estar pendiente de esa operación. Tengo que estar observando el precio. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces que tenemos una operación perdedora, el precio te va a avisar. El precio va a hacer cosas que te tienen que avisar de que tu posición, esa que acabas de meter, no va como tú quieres. Te va a avisar. El 80% de las veces el precio te va a avisar. Si nosotros somos conscientes de que mediante un seguimiento y una observación podemos detectar que nuestra operación no va bien, es decir, ya me has avisado de que la operación no va bien, lo que tenemos que tener es muy bien definido que cuando yo entro a mercado, qué es lo que yo quiero ver y qué es lo que no quiero ver. Yo nunca sé lo que va a hacer el precio, pero yo tengo que definir qué quiero ver y qué es lo que no quiero ver. Cuando uno tiene muy claro, una vez que entras a mercado, que es el momento más crítico, basado en el análisis que sea y en el método que sea, una vez que entras a mercado, tú tienes que tener muy claro lo que quieres ver y lo que no. Y no me sirve que me digas, si compro quiero que suba, y si vendo quiero que baje. Esto es más delicado que esa forma tan simple. Tú no tienes el control del precio, nunca, pero si tienes claro lo que quieres ver y lo que no, tendrás control sobre lo que tú vas a hacer. Repito, no me basta poner un stop, no me basta poner un profit. Observa lo que va haciendo el precio mediante unas pautas que tú le vas a dar. ¿De acuerdo? Hay que tener una cosa muy clara. Desde el momento en que yo entro a mercado hasta que yo soy capaz de cerrar beneficios, no tengo nada. Estoy expuesto en el mercado. Sin parciales o sin beneficios finales, no hay nada. Por tanto, si yo entro aquí, en este punto, meto una posición en venta, y tengo aquí un objetivo final, y tengo aquí un objetivo parcial, y el precio va cayendo, mientras yo no saco aquí este parcial, no tengo nada. Mi mayor preocupación tiene que ser proteger el dinero que estoy exponiendo aquí, con pautas muy definidas, y hasta que el precio no me llegue aquí, no tengo nada.
simplemente tengo dinero expuesto en el mercado, me da igual que sea 1 euro, que sean 1000. Máxima tensión, máxima atención, porque en este trayecto, en este periodo de gráfico en donde acabo de entrar a mercado y he puesto mi primer sitio de obtención de beneficios, es el sitio más complicado, es el sitio en donde más atención tengo que prestar y en donde esas pautas que yo tengo predefinidas tengo que observar. Aquí es donde más control tengo que tener dentro de la operación que acabo de abrir. ¿De acuerdo? Comportamiento típico. ¿Por qué me refiero a esto? Chartistas. Una figura muy clásica que operan los chartistas. Una figura de doble techo. Sabemos que cuando el precio se activa, los chartistas aquí están empezando a meter ventas. Ponen encima sus stops. Esto es lo normal. Hay gente que puede a lo mejor ceñir un poquito más los stops, pero lo normal es esto. Por lo menos es lo que yo veo que se enseña por ahí. Señores, ¿qué pasa si yo tengo a lo mejor aquí su objetivo final por sus tipos de ratios? Es un ejemplo muy simple. ¿Qué pasa si el precio está cayendo y el precio me hace esto? Señores, esto no va bien. Esta operación no va bien. Yo tengo que dar pautas al mercado que en el momento que haga cosas que yo veo mediante esas pautas que no vas bien, y esta operación está claro que no va bien, yo veo entradas de este tipo que cuando el precio está aquí siguen aguantando la posición, no lo entiendo. Tienes que darte cuenta de que esto no va bien y tienes que dar pautas muy definidas de que el precio no haga cosas que tú no quieres. No tiene que sacarte el stop para darte cuenta de que la posición no va bien. Pero en este trayecto, la observación es vital. Vital. Y esas pautas tienen que estar muy definidas. ¿De acuerdo? Vamos a quitar esto. Seguimos. Una vez en mercado, no se piensa. Puedes dedicar el tiempo que quieras a analizar un gráfico, a decidir dónde entras, en qué zonas, por qué motivos. Puedes tardar el tiempo que te dé la gana. Pero una vez en mercado no se piensa, se ejecuta. Pautas muy definidas. Si el precio hace esto, yo voy a hacer esto. Si el precio hace esto otro, yo voy a hacer esto otro. No se piensa. Tiene que estar predefinido. Se ejecuta. No hay más. En el momento que piensas cuando estás en mercado, porque no tienes una buena gestión de protección, cuando el precio no hace lo que tú quieres y no sabes qué hacer, tenemos un problema. Hay que definir esto. No se piensa cuando estamos en mercado, se ejecuta. Se piensa antes de entrar a mercado. ¿Qué está claro, por tanto? Que los stops son el último recurso de protección que tenemos. Por supuesto que los hay que poner. Pero si una operación nos sale fallida y solo nos hemos dado cuenta de que iba mal cuando nos ha sacado el stop, tenemos un problema. No tenemos observación de mercado, no tenemos seguimiento de mercado, no hemos observado los avisos que me da, no hemos tenido control en esa operación, no hemos estado atentos, hemos tenido que ejecutar y no lo hemos hecho. Una operación en pérdida, si el precio, digo que el 80% de las veces te avisa, nunca puedes perder la posición completa. Antes has tenido que quitar peso a la posición, porque el precio seguramente te habrá avisado. Por tanto, unos stops no son suficientes en una gestión de protección. No lo son. Vamos a pasar y vamos a pensar de que nuestra posición efectivamente va bien. Sin duda la gestión en protección es la más importante. La más importante. Cada vez que entramos al mercado no sabemos qué va a pasar. La gestión en protección es en la primera que hay que pensar una vez dentro, pero vamos a suponer que el precio va a nuestro favor. Tenemos que tener una gestión en beneficio, que por supuesto tiene que estar definida antes de entrar. ¿Qué voy a hacer yo si el precio va a mi favor?
Como ya he puesto un profit, ya está. La posición ya está clara. No hago nada. No. Tenemos que tener objetivos parciales y finales. Y que, por supuesto, tengan sentido en el contexto del gráfico que estamos trabajando. Yo no creo en las figuras que tienen una proyección fija. No. Creo en un contexto de gráfico o en el time frame que estemos trabajando. O en el conjunto de todos los time frames, dependiendo de nuestro tipo de operativa. Un parcial te da la seguridad. Un parcial te da la seguridad para que tú puedas, con cierta parte de esa posición original, intentar llegar a objetivos finales. Asegura tu posición, quita presión a tu operación. Ya sabemos que el tema psicológico es lo que más nos afecta. Objetivos parciales y finales siempre, pero con sentido. Con sentido, y repito, en el contexto del gráfico que estemos trabajando. Los parciales te dan el beneficio y te quitan la presión. Una cuenta, por lo general, va a subir cuando tú coges un primer parcial adecuado y el resto de posición lo dejas correr. No pretender finalizar las posiciones con la posición original. No. No ahogues tu operación, porque esa operación que tú crees que va a llegar a cierto sitio puede correr mucho más. No la ahogues tú directamente, saca parciales y deja correr con sentido la siguiente parte que te quede. Hay una cosa fundamental: esos parciales, por lo menos es mi opinión, tienen que ser parciales mínimos de 1-1. Es decir, si has puesto 20 puntos de stop, un primer parcial, el más conservador que deberías de sacar, sería de 20 puntos. El parcial. Pero los parciales correctos deberían de ser de 1-2. Si has puesto un stop de 20 puntos, parciales de 40. Es un ejemplo. Parciales mínimos, los más conservadores, 1-1. Parciales correctos, 1-2. Unas posiciones finales tendrían que tener mínimo un recorrido de 1-3 con respecto a tu stop. Mínimo. No entres a mercado si no tienes 1-3. ¿Qué significa cuando estamos alargando un poquito esos recorridos finales? Significa que no debemos presionarnos con los altos porcentajes de acierto. Vamos a compensar eso con recorridos más largos en cuestión de objetivos. ¿Vamos a fallar más? Sí, porque a veces el precio no va a llegar a esos niveles. Para eso están los parciales. Mi operación va a ser ganadora sí o sí. Quizás no llegues a objetivos finales, quizás no, pero cuando llegues vas a compensar muchísimas operaciones anteriores. En las pérdidas las habré gestionado muy bien, pero siempre quiero dejar correr beneficio. Saca parcial, asegura beneficio, quita presión y deja correr. Con sentido en el contexto del gráfico. Vital. Deja correr beneficios con parcial obtenido y sin presión. Esto es lo más difícil. Métodos de entrada a mercado hay 1000. Muchos de ellos son buenos. Lo que falla es esto. Esto es lo que falla, esto es lo complicado. Y esto es lo que menos se enseña. Cosa curiosa. Todo el mundo se fija en cómo entrar a mercado, qué indicadores, qué formas, qué métodos de entrada. ¿Quién se preocupa por la gestión? Si es lo vital. Un stop y un profit no basta. No basta. Gestión de protección, lo primero, lo fundamental, lo imprescindible. Cuando entras a mercado, protege tu dinero. Dale pautas específicas a lo que le permites y a lo que no permites antes de que llegue a tus posibles niveles de parciales y se te dé la vuelta. Domínalo. Tú no sabes qué va a hacer, pero tú tienes que tener el control. Esos parciales no pueden ser menores a 1-1. Parciales. Parciales correctos, 1-2. Yo no entro a mercado si no tengo un final como mínimo de 1-3. No me merece la pena. No me hace falta tener un alto porcentaje de acierto con este tipo de ratios.
de parciales y de finales. Deja correr. Deja correr. Hay que hacer más trabajo en dónde salgo que en dónde entro a mercado. Es más difícil dónde salir que dónde entrar, sin duda. Y esto lo hay que entrenar. Hay que dejar correr. Bueno, es un poquito mi idea de los pilares muchísimo más importantes que cualquier método de entrada. Si tenemos un método de entrada encima que es bueno, pues mejor, desde luego. Pero independientemente de esas formas de entrada, esto para mí es vital. Y esto es lo que yo enseño a la gente. Vital. Y esto hay que entrenarlo y hay que trabajarlo. Pues nada más, simplemente daros mi opinión del tema, porque creo que se habla poco de estos temas. Y esto podríamos estar hablando horas, pero bueno, simplemente un pequeño resumen como concepto de lo que yo considero los 3 puntos vitales a la hora de estar haciendo trading: precio del dolor, gestión de protección y gestión en beneficio. Pues nada más, señores. Un saludo.